En primer lugar, un saludo y una bienvenida y un agradecimiento a ustedes por estar aquí, al colectivo de abogados por permitirnos tener esta reflexión sobre las medidas de reparación, en particular las medidas de satisfacción. El colectivo es una de las más importantes organizaciones de derechos humanos. ¿Y por qué digo una de las más importantes? Porque no hay la más importante, porque la representación y el trabajo con las víctimas siempre será importante, pero el colectivo, que es de las organizaciones más antiguas y con mayor experiencia en el trabajo internacional, ha abierto un camino que muchos hemos seguido, apoyamos y seguimos observando. Yo en realidad quiero hacer una reflexión para ubicar el tema de la reparación en el derecho internacional general y en el derecho internacional de los derechos humanos. El Estado es un sujeto y como sujeto el Estado puede incurrir en hechos ilícitos. ¿Y cuál es el hecho ilícito? ¿Cuáles son los elementos del hecho ilícito del Estado? En primer lugar, hay que ver cómo se le puede atribuir algún comportamiento al Estado, porque el Estado no actúa, sino que actúa a través de personas o de órganos. Entonces, el derecho internacional ha establecido que toda acción de un representante del Estado o de un órgano del Estado, no importa que sea nacional, la Corte Constitucional o el juez promiscuo municipal de Caparrapí, no importa que sea el presidente de la República o el corregidor de Pueblo Bello en el Urabá, no importa que sea el Congreso o el Consejo Municipal de un pequeño poblado, cualquier órgano que actúe como órgano del Estado es un comportamiento que se le atribuye al Estado. Ese es un elemento. No importa adicionalmente si esa persona o ese órgano actúa más allá de sus competencias o incluso actúa contra la ley. Todo eso se le puede atribuir al Estado. Y también ese comportamiento puede ser un comportamiento, para que sea ilícito, violatorio de una obligación internacional. Esos son los dos elementos que concurren. Adicionalmente a los órganos del Estado y a quienes formalmente están autorizados para actuar por el Estado, por ejemplo los particulares, contratistas, etcétera, que actúan en nombre del Estado, está la vinculación que puede existir de hecho, de facto. Es decir, cuando una persona o un grupo de personas, sin tener una relación formal con el Estado, actúan bajo el control, bajo la orientación del Estado. Ahí tenemos, por ejemplo, lo que pasó en Nicaragua con la contra nicaragüense, lo que pasó en Irán con la Guardia Revolucionaria que se tomaron la Embajada de Estados Unidos, que eran grupos que formalmente no estaban vinculados a ningún Estado, pero que actuaban bajo el control de un determinado Estado. Y en Colombia hemos tenido los grupos paramilitares que han sido promovidos por la ley, pero que han actuado, digamos, sin tener una relación formal, sino de hecho con sectores de la fuerza pública y han servido para desarrollar lo que se ha llamado la guerra sucia. Todos estos hechos constituyen elementos que establecen el hecho ilícito del Estado. Ahora bien, cuando hay un ilícito, ese hecho ilícito tiene consecuencias. Y a mí me agrada mucho lo que decía el decano y lo que seguramente nos va a hablar nuestra colega de la sección tercera del Consejo de Estado, cómo el derecho internacional ha venido influyendo en el derecho nacional en materia de reparación. En el derecho internacional, desde el año 29, la sentencia de la fábrica Chorzów, en el caso de Polonia, Alemania contra Polonia, Polonia le había hecho un convenio con Alemania para construir una fábrica en Chorzów. No se construyó, entonces Alemania le fue a reclamar y dijo, bueno, usted me tiene que indemnizar, y Polonia le dijo, a ver, muestra a ver dónde dice que hay que indemnizarlo. Entonces el tribunal en el año 27
la Corte Permanente de Justicia de la antigua Sociedad de las Naciones, dijo es que la reparación es una consecuencia necesaria de todo hecho ilícito del Estado. Siempre que haya un hecho ilícito del Estado que conduzca a un daño, debe ser reparado, no importa que no se haya pactado. Y habló de las formas de reparación. La reparación, dijo el tribunal, leo textualmente, debe anular todas las consecuencias del hecho ilícito y restablecer la situación que probablemente hubiera existido de no haberse cometido dicho hecho. La restitución puede ser en especie o, si ello no es posible, el pago de una suma equivalente. El valor que tendría la restitución en especie. Otorgamiento, de ser necesario, de una indemnización por los daños sufridos que no hayan sido reparados por la restitución en especie o por el pago efectivo. Tales son los principios que deben servir para determinar el monto de la indemnización debida por un hecho contrario al derecho internacional. Y después de establecimiento de un principio general de derecho que es una fuente del derecho internacional, los tribunales comenzaron a hablar de aquel daño moral e inmaterial que no puede ser avaluable en dinero, porque por alguna convención o por algún desarrollo de la práctica, el sufrimiento que pueda tener los parientes de la víctima puede ser avaluable en dinero. Pero ¿cómo se recupera la memoria, el buen nombre? ¿Cómo se restablece la dignidad de la persona que ha sido acusada falsamente de haber cometido un crimen y por lo tanto por eso haber sido supuestamente castigado? ¿Cómo se restablecen los tejidos sociales que las personas ayudaron a construir y que se ven afectadas por la muerte o por el miedo que ocasiona la muerte de los dirigentes? ¿Cómo se restablece en una sociedad la falta de aquellas personas que hacían la crítica política, que ayudaban a conformar y a realizar la opinión pública en relación con determinados actos? Estoy pensando, ya que veo aquí a la hermana en Jaime Garzón, que ha hecho una gran falta. Ustedes se imaginan lo que sería Jaime Garzón hoy en este proceso de paz, orientándonos, mostrándonos lo que se podía hacer, lo que no se podía hacer, las debilidades, pero apoyando con toda seguridad el proceso de paz. ¿Cómo se restablece eso? Eso no se restablece con dinero, no se restablece con ninguna moneda, se restablece con medidas de satisfacción. Por eso es importante lo que nos va a presentar hoy el colectivo de cuáles son esas medidas de satisfacción. El Consejo de Estado colombiano, o el derecho administrativo, que es un derecho muy importante. Cuando nosotros comenzamos hace unos añitos a trabajar en estas lides, los demás colegas de otras latitudes del cono sur decían, es que ustedes tienen algo muy importante que es la jurisdicción contencioso administrativa que les permite buscar reparación. Digamos que en otros lugares eso se buscaba por la vía civil o solo por la vía penal, etcétera, pero nosotros teníamos el Consejo de Estado que desde la sentencia en el caso de Olga López de Roldán, que fue una persona detenida y torturada en la caballería después del robo de las armas del M-19 aquí en el Cantón Norte, el Consejo de Estado declaró la responsabilidad del Estado por esas torturas y por ese maltrato, por ese arresto indebido y arbitrario, etcétera. Y a partir de allí el Consejo de Estado ha construido y ha desarrollado una larga, intensa y muy importante labor. Pero ha ido evolucionando, como mencionaba el decano y como mencionaba, seguramente se mencionará ahora, ha pasado de solamente ordenar reparaciones materiales a ordenar medidas de satisfacción. Hace unos años, nuestro amigo, colega y profesor de esta maestría, Danilo, se me olvidó el apellido, Rojas, Danilo Rojas, el magistrado, presentó una ponencia en Cartagena, en un evento de la Corte Interamericana, y mencionaba que la sentencia en el caso de las masacres de Ituango, que hicimos un debate
sobre si la jurisdicción contencioso administrativa era un recurso que era necesario agotar, y fue el doctor Corredor, como perito del Estado, uno de los últimos magistrados decentes que ha tenido el Consejo Superior de la Judicatura, y por nuestra parte, por la representación de las víctimas, fue el profesor Uprime. Fue un debate intenso entre los jueces, entre las partes, y el doctor Corredor presentaba todas las posibilidades que tenía la jurisdicción contencioso administrativa, el campo que tenía que recorrer para pasar de solamente decretar indemnizaciones materiales a decretar otras medidas de satisfacción y reparación de daños inmateriales que no eran avaluables en dinero. Pero al final de su exposición, muy importante, muy creativa, el presidente de la Corte le preguntó: bueno, señor perito, presidente que era don Sergio García, dígame usted, todo lo que usted ha señalado que puede hacer el Consejo de Estado, ¿lo está haciendo o no lo está haciendo? Y él contestó: no lo está haciendo. Hoy lo está haciendo, en aquel momento no. Entonces Danilo decía en Cartagena que esa sentencia era equivocada porque había juzgado mal. Yo después le decía: no, en ese momento era verdad, y ha evolucionado gracias a la influencia que ha tenido el derecho internacional en la jurisprudencia y en el desarrollo de la jurisdicción contenciosa en Colombia, que es una fortuna que la tengamos, es una posibilidad muy grande de tener reparación. Ahora bien, el Consejo de Estado da una reparación que no es integral, porque no establece la verdad, no lleva a los autores, a los partícipes del hecho criminal ante la justicia para que sean adecuada y proporcionalmente sancionados. Es un complemento muy importante y necesario para establecer esa reparación, pero no es, digamos, la reparación integral. No hay la restitución íntegro, porque no puede volver las cosas a su estado anterior, porque no puede garantizar la verdad, y que es la base tanto de la justicia como de la propia reparación. De manera que las medidas, las medidas que ahora vamos a hablar, de las medidas de satisfacción, hacen parte ya del acervo del derecho internacional y han comenzado a ser parte del acervo de la jurisdicción contencioso administrativa colombiana, afortunadamente. Muchas gracias.